El sol se ponía, coloreando el cielo de Barranquilla en tonos dorados y morados. Victoria estaba a los pies de la estatua de Shakira, mirando distraídamente la figura de bronce congelada en un movimiento de baile. La fresca brisa nocturna del mar Caribe agitaba su larga melena oscura, y ella hacía girar su anillo de casada, que ahora le parecía desmesuradamente pesado. La plaza se vacía poco a poco. Los turistas que llevaban todo el día fotografiando el famoso monumento se habían ido a restaurantes y bares, dejando a Victoria a solas con sus pensamientos. A menudo venía aquí después de sus actuaciones en el bar La Perla, donde cantaba desde hacía 7 años. Normalmente este lugar la inspiraba, le daba fuerzas para seguir adelante, pero hoy era diferente. Los acontecimientos de los 2 últimos días se repetían en su cabeza como un disco rayado. Victoria aún recordaba cada detalle de aquella noche aciaga: el olor a café recién hecho en su espaciosa cocina, el sonido de la televisión encendida desde el salón, donde Isabel estaba viendo sus dibujos animados favoritos, y el insistente timbre del teléfono de Gabriel, que se había olvidado en casa por primera vez en su matrimonio. «Mami, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó entonces Isabel, sin apartar los ojos de la pantalla. «Pronto, cariño, se ha retrasado en una reunión importante», contestó Victoria, tragando a duras penas el nudo en la garganta. Se acordó de preparar mecánicamente la cena, tratando de distraerse de los pensamientos intrusivos. El teléfono de Gabriel seguía vibrando sobre la mesa de la cocina, como si se burlara de ella. Victoria nunca comprobaba sus mensajes. La confianza era la base de su matrimonio de 12 años, pero algo no iba bien aquella noche. Tal vez fuera intuición, o tal vez las sospechas que había acumulado en los últimos meses se habían apoderado de ella. Cuando desbloqueó la pantalla, una avalancha de mensajes de alguien llamado Camila la golpeó como un chorro de agua fría. Fotografías, declaraciones de amor, planes para pasar unas vacaciones juntos, todo ello convivía con la vida familiar que Victoria estaba tan desesperada por cuidar. Apretó los dedos contra la barandilla del paseo marítimo. El sol poniente ya casi se ocultaba tras el horizonte, dejando tras de sí densas sombras púrpuras. En algún lugar a lo lejos sonaba música, probablemente en uno de los restaurantes de la playa. Estaba empezando un concierto nocturno. Victoria sacó de su bolso el cuaderno raído en el que escribía las letras de sus canciones. Las últimas líneas escritas esta mañana se desdibujaban ante sus ojos. Cerró el cuaderno de golpe. No era momento para canciones. Isabel la esperaba en casa de su vecina, doña Consuela, una dulce anciana que solía cuidar de la niña cuando Victoria actuaba en los bares. Una última mirada a la estatua. La Shakira de bronce parecía sonreír comprensiva en el crepúsculo cada vez más denso. Victoria ajustó la correa de su vieja guitarra, una fiel amiga que la había ayudado a ganarse la vida. Gabriel siempre había tratado su carrera musical con condescendencia, calificándola de bonito hobby. Ahora se daba cuenta de que eso también era una forma de desdén. El camino a casa transcurrió por las concurridas calles del barrio de El Prado. Los letreros de los bares y restaurantes de colores brillantes le guiñaron el ojo como viejos conocidos. El aroma a carne frita y especias se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aire salado del mar. Victoria caminaba despacio, intentando retrasar el momento de volver al piso, donde cada esquina le recordaba la traición. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Gabriel. «Pasaré mañana a recoger el resto de mis cosas. Espero que no montes una escena delante de Isabel». Victoria sonrió con amargura. Típico de Gabriel. Incluso ahora intentaba ponerla histérica, como si fuera ella la que había arruinado a su familia. No contestó, solo agarró con más fuerza la correa de su guitarra. Mañana sería un nuevo día y necesitaba fuerzas para afrontarlo con la cabeza bien alta, por el bien de Isabel. En la esquina, un músico callejero tocaba una melodía conocida, una vieja balada sobre el amor infeliz.
Victoria le echó unas monedas en el sombrero, sintiendo una extraña solidaridad con aquel desconocido. La música siempre había sido su salvación, una forma de expresar lo que no podía decirse con palabras. Quizá por eso Gabriel la había despreciado tanto. Nunca había comprendido el poder del arte, prefiriendo el mundo de los números y los párrafos. Al acercarse a la casa de doña Consuela, Victoria se obligó a sonreír. Isabel no debía ver sus lágrimas, no debía sentir el peso de la traición que presionaba los hombros de su madre. Por ahora, la niña creía que papá solo estaba trabajando duro y Victoria no sabía cuánto tiempo podría mantener esa ilusión. ¡Mamá! La alegre exclamación de su hija alejó temporalmente todos los pensamientos sombríos. Isabel corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas, y Victoria sintió que el corazón se le apretaba de amor y de miedo por el futuro de su pequeña familia. Gracias, doña Consuela, agradeció a su vecina, que la miró con simpatía. Las noticias corrían rápidamente por el barrio y Victoria sabía que la mujer mayor ya estaba al corriente de su drama familiar. De nada, querida. Isabel es un ángel, contestó doña Consuela, deslizando discretamente una bolsa de tortillas caseras en la mano de Victoria. Recuerda que no estás sola. En casa, Isabel corrió inmediatamente a enseñarle a su madre el dibujo que había hecho la noche anterior. En él aparecía su familia, los tres cogidos de la mano, con grandes sonrisas en sus rostros. Victoria sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. Es precioso, cariño. Vamos a colgarla en la nevera. Más tarde, después de acostar a su hija, Victoria se sentó en el balcón de su cuarto piso. La ciudad nocturna se extendía ante ella en un mar de luces, y en algún lugar a lo lejos se distinguía la silueta oscura de una estatua de Shakira. Sacó su guitarra y rasgueó las cuerdas en silencio, tarareando una nueva melodía nacida de su dolor. La mañana comenzó con una llamada angustiosa desde el colegio de Isabel. Victoria estaba terminando de limpiar después de la visita de ayer de Gabriel para recoger sus cosas, silenciosa y tensa, durante la cual habían evitado estudiadamente mirarse. El teléfono sonó mientras ella quitaba el polvo de las fotos de la pared, pasando a máquina las que se habían hecho en familia. Señora Rosales, soy el director del Colegio San José. Su hija se desmayó en clase de gimnasia. El mundo pareció detenerse. Victoria no recordaba cómo había llegado al colegio. Solo había fragmentos en su memoria. Cómo buscó temblorosamente las llaves del coche, cómo corrió por el pasillo del colegio, cómo vio la cara pálida de Isabel en el sofá de la sala médica. «Mami, estoy mareada», susurró la niña, y las palabras resonaron en la cabeza de Victoria mientras conducían hasta el Hospital Universitario del Norte. La sala de urgencias las recibió con una blancura estéril y olor a antiséptico. Victoria rellenó formularios interminables, intentando concentrarse en preguntas sencillas: fecha de nacimiento, alergias, enfermedades anteriores. Le temblaban tanto las manos que apenas podía leer lo que escribía. «Tenemos que hacer algunas pruebas», dijo el doctor Hernández, un hombre mayor de ojos amables y sienes grises. «Me preocupan algunos de los síntomas». Las horas siguientes se convirtieron en una espera interminable. Victoria se sentó en una silla de plástico en el pasillo mientras Isabel se hacía una prueba tras otra. El tiempo se estiraba como la goma. El reloj de la pared de enfrente hacía tic-tac y cada latido del segundero resonaba en sus sienes. Llamó a Gabriel 3 veces, pero no contestó. Solo envió un mensaje. En una reunión importante con un cliente. «¿Qué pasa?» «Tu hija está en el hospital. Ven inmediatamente», le contestó, sintiendo la rabia hervir en su interior. No apareció hasta 4 horas después, cuando el doctor Hernández ya los había reunido para conversar en su despacho. Gabriel olía a colonia cara, y Victoria pensó con amargura que probablemente no estaba en una reunión con un cliente. «A su hija le han diagnosticado un grave trastorno sanguíneo», empezó el doctor,
y Victoria solo podía oír las palabras a través del ruido de sus oídos. Tratamiento a largo plazo, técnicas avanzadas, buen pronóstico con una intervención a tiempo. ¿Cuánto costará?, preguntó Gabriel, y la pregunta devolvió a Victoria a la realidad. La cantidad que nombró el médico la dejó helada. Ella no tenía tanto dinero. Sus ganancias como cantante en bares apenas le alcanzaban para cubrir sus gastos diarios. Hay que empezar el tratamiento cuanto antes, recalcó el doctor Hernández, mirándolas por encima de las gafas. Salieron de la consulta en completo silencio. Isabel dormía en la habitación, cansada tras los exámenes, y Victoria lo agradeció. La niña no tenía por qué ver la expresión de su padre. Gabriel, tenemos que hablar de dinero, empezó ella cuando se detuvieron ante la máquina de café del pasillo. No tengo, le cortó sin mirarla. Todos los activos están congelados a causa de un importante acuerdo. Victoria sintió que algo se estremecía en su interior. Conocía a su ex marido lo suficiente como para saber. Mentía. Estamos hablando de la vida de tu hija. Su voz tembló con rabia contenida. He dicho que no tengo tanto dinero. Quizá dentro de unos meses. No terminó la frase, distraído por el sonido de un mensaje entrante. La pantalla de su teléfono parpadeó con fuerza en la tenue iluminación del hospital, y Victoria vislumbró el nombre del remitente, Camila. Algo en su interior se quebró por completo. La elegiste a ella antes que a tu propia hija, dijo en voz baja. No seas dramática, ahora mismo no puedo ayudarte, busca otras opciones. Se alejó, dejándola sola en un pasillo que olía a medicación y sufrimiento ajeno. Victoria lo siguió con la mirada, sintiendo que algo oscuro y aterrador crecía en su interior. De vuelta en la habitación, se sentó junto a la cama de Isabel. La niña dormía un sueño intranquilo, y a la luz de la lamparilla su rostro parecía especialmente pálido. Un dibujo inacabado yacía sobre la mesilla de noche. Isabel lo había empezado mientras esperaba los resultados de las pruebas. 3 figuras cogidas de la mano sonreían desde el papel, y eso lo hacía aún más doloroso. La noche se hizo interminable. Victoria estaba sentada en la incómoda silla del hospital, pensando en todas las opciones posibles. Podía vender la guitarra, pero solo le alcanzaría para una fracción del importe. Podía intentar pedir un préstamo, pero ¿quién se lo iba a conceder a una cantante de bar sin ingresos regulares? Podría pedir ayuda a sus amigos, pero las sumas son demasiado grandes para la gente corriente. Hacia la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las persianas, Isabel se despertó. «Mami, ¿nos vamos pronto a casa?» «Pronto, cariño. Los médicos quieren asegurarse de que estás sana». «¿Ha venido papá?» «Soñé que estaba aquí». Victoria se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Sí, vino. Tiene mucho trabajo, pero está pensando en ti». La enfermera trajo el desayuno. Avena insípida y zumo de naranja. Isabel apenas probó la comida, quejándose de náuseas. Victoria la ayudó a cepillarse los dientes y a peinarse, tratando de ser lo más suave posible. Los brazos de su hija ya estaban magullados por las inyecciones de ayer. Por la tarde llegó doña Consuela, trayendo caldo de pollo casero y fruta fresca. Mientras Isabel contaba entusiasmada a su vecina su aventura hospitalaria, Victoria salió al pasillo para llamar al bar La Perla y avisar de que esta noche no podría actuar. «No te preocupes, Victoria», dijo el dueño del bar, don Alberto. «La familia es más importante. Tu sitio siempre te estará esperando». Ella rompió a llorar allí mismo, en el pasillo, apoyada contra la pared. Por primera vez en días se permitió mostrar debilidad. La gente pasaba, enfermeras, médicos, pacientes, visitantes, pero nadie prestó atención a la mujer que lloraba. Las lágrimas eran habituales en el hospital. Por la tarde volvió a venir el doctor Hernández.
Habló de la necesidad de iniciar el tratamiento lo antes posible, de las técnicas modernas, de las posibilidades de recuperación. Victoria le escuchaba, asintiendo mecánicamente con un solo pensamiento rondándole por la cabeza. ¿De dónde puedo sacar el dinero? La noche la encontró de nuevo en la silla del hospital. Las luces de la ciudad nocturna parpadeaban al otro lado de la ventana. La música sonaba en algún lugar a lo lejos. La vida ordinaria seguía su curso, sin percatarse de la pequeña tragedia ocurrida en la sala del departamento infantil. Victoria sacó el móvil y abrió la aplicación bancaria, contando por enésima vez sus escasos ahorros. De repente le llegó un mensaje de Gabriel. «Lo siento, ahora es muy difícil. ¿Quizá haya algún programa del gobierno?» Ella no contestó. Solo borró el mensaje y volvió a guardar el teléfono en el bolso. En el silencio de la habitación se oía la respiración constante de Isabel dormida y el silencioso zumbido del equipo médico. Victoria miró a su pequeña y sintió que la determinación crecía en su interior. Encontraría la forma de salvar a su hija, a cualquier precio, y algún día haría pagar a Gabriel por su traición, no por él, sino por Isabel, a la que tan fácilmente había apartado de su nueva vida. Hacía una semana que Isabel había salido del hospital. El doctor Hernández había insistido en empezar el tratamiento cuanto antes, pero sin dinero solo podían permitirse una terapia de mantenimiento. Cada mañana Victoria le daba a su hija un puñado de pastillas de colores, y cada vez se le apretaba el corazón al pensar que no era suficiente. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. El alba apenas asomaba por la ventana, y en el piso reinaba ese silencio especial que solo se produce a altas horas de la madrugada. Victoria salió de la cama sin hacer ruido, intentando no despertar a Isabel, que ahora dormía con ella. La niña tenía pesadillas a menudo y le daba miedo quedarse sola. Los familiares rituales matutinos la ayudaron a no pensar en la gravedad de la situación. Victoria preparaba el café mecánicamente, se cepillaba el pelo y preparaba el desayuno. En la nevera seguía colgada la misma foto, 3 figuras sonrientes cogidas de la mano. No se atrevía a quitarla. La televisión estaba encendida al mínimo volumen. Las noticias de la mañana daban la ilusión de normalidad. Victoria estaba repasando las facturas extendidas sobre la mesa de la cocina cuando llamó su atención un anuncio de la joyería Esmeralda, una de las más caras de la ciudad. «Date un capricho a ti y a los tuyos», chirrió una voz femenina desde la pantalla mientras la cámara mostraba el escaparate de la tienda. Victoria se quedó paralizada con una taza de café entre las manos. Un rostro familiar apareció en el encuadre. Gabriel salía de la tienda con un elegante bolso en las manos. A su lado caminaba una mujer joven con un vestido rojo brillante. Su figura precisa y su peinado perfecto decían que invertía mucho tiempo y dinero en su apariencia. Camila. Era la primera vez que Victoria veía a la amante de su marido no en las fotos de su teléfono, sino en persona, aunque fuera a través de una pantalla de televisión. Algo en la forma en que Gabriel le sostuvo la puerta, la forma en que le sonrió, hizo que su interior se retorciera en un nudo apretado. «¿Mami? ¿Se te ha caído algo?» Victoria se sobresaltó. Isabel estaba en la puerta de la cocina, somnolienta y preocupada. La taza se le había resbalado de las manos y se había hecho añicos, derramando café por todo el suelo de baldosas. «No es nada, cariño. Ve a lavarte y te prepararé tu batido de plátano favorito». Mientras Isabel estaba en el baño, Victoria buscó frenéticamente en Internet información sobre la joyería Esmeralda. El anuncio tenía 3 días. Los precios de la tienda la dejaron boquiabierta. El collar más modesto costaba tanto como lo que ella había ganado en 2 meses de actuaciones. Sus pensamientos eran confusos. Se quedó mirando la taza rota, cuyos fragmentos aún yacían en el suelo, y vio en ellos un reflejo de su vida, igual de rota, igual de irreparablemente dañada.
Después de llevar a Isabel al colegio, insistiendo en que la niña siguiera estudiando mientras se encontrara bien, Victoria se dirigió al despacho de Gabriel. Nunca había estado allí sin invitación. El bufete estaba situado en uno de los centros de negocios más prestigiosos de la ciudad. El guardia de la entrada intentó detenerla, pero ella se identificó y algo en sus ojos le hizo dejar pasar a la ex mujer del famoso abogado. En la recepción estaba sentada la nueva recepcionista, una joven de ojos asustados. «El señor Espinosa está ocupado». Victoria no la escuchó. Abrió de golpe la puerta del despacho y se quedó paralizada en el umbral. Gabriel no estaba solo. Camila estaba sentada en el borde de su escritorio, mostrando sus perfectas piernas bronceadas. En su cuello brillaba un collar nuevo, el mismo del anuncio. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Gabriel se levantó de un salto de la silla. «No tienes dinero para el tratamiento de tu hija, pero sí para comprar diamantes para tu amante». La voz de Victoria sonó con rabia apenas contenida. Camila se bajó de la mesa y se ajustó el vestido. «Cariño, ¿quién es la histérica?». «¿Histérica?». Victoria dio un paso adelante. «Soy la madre de su hijo enfermo, un niño que necesita tratamiento, y tú solo eres un juguete caro». «Victoria, deja este circo». Gabriel se interpuso entre ellos. «Ya lo hemos hablado. Ahora mismo no dispongo de fondos». «¿No hay fondos?», señaló el collar de Camila. «Ese collar costó la mitad de la cantidad necesaria para el tratamiento de Isabel. Has preferido la ostentación a la vida de tu hija. No te atrevas a decirme en qué tengo que gastar mi dinero». Por primera vez, Gabriel se enfadó. «Nunca te diste cuenta del valor del dinero, malgastándolo en tus caprichos musicales». Victoria se rió, amargamente, sin remedio. «¿Mis caprichos musicales? ¿Te refieres a los conciertos con los que gano comida para nuestra hija? ¿O a las clases de música que doy para comprarle ropa?». Camila puso los ojos en blanco. «Gaby, cariño, tengo una cita en el spa dentro de una hora. ¿Por qué no llamas a seguridad?». Aquello fue el colmo. Victoria se acercó a ella. «Disfruta de tus diamantes, cariño. Quedan muy bien con tu piel de serpiente». Salió del despacho, sintiendo que le temblaban las rodillas. En la recepción, la asustada recepcionista fingió no oír los gritos. El guardia de seguridad del vestíbulo desvió la mirada y la dejó pasar hacia la salida. Solo una vez fuera, Victoria se permitió llorar. Caminó por las calles de Barranquilla, incapaz de ver a dónde iba. La gente se giraba para mirarla, pero ella no se daba cuenta. Las palabras de Gabriel sobre el capricho musical resonaban en su cabeza, y el rostro de Camila estaba frente a sus ojos, mimado, engreído, adornado con diamantes a costa de la vida de un niño. Llegó la hora de recoger a Isabel del colegio por la tarde. Victoria entró en el baño de una pequeña cafetería, se lavó la cara, se arregló. El espejo reflejaba a una mujer demacrada con los ojos enrojecidos, pero se obligó a sonreír. Isabel no debía verla así. Por la noche, después de que su hija se durmiera, Victoria se sentó en el balcón con su guitarra. La música siempre la ayudaba a pensar. Sus dedos tocaron las cuerdas, dibujando una triste melodía, y un plan se formó lentamente en su cabeza. Miró la ciudad dormida, las luces de los anuncios y los escaparates. En algún lugar brillaban las luces de la tienda de Esmeralda, donde vendían diamantes al precio de la vida de un niño. Su hija viviría. Y Gabriel pagará por todo. No con dinero, algo más valioso. Ella le hará sentir la misma impotencia, la misma desesperación que ella siente ahora. En algún lugar a lo lejos, retumbó un trueno. Se acercaba una tormenta eléctrica, habitual en esta época del año. Victoria se apresuró a meter la guitarra en casa. En la oscuridad de la habitación, Isabel murmuró algo en sueños y ella fue a ajustar la manta. Al mirar el rostro pálido de su hija, Victoria sintió que en su interior crecía una fría resolución. Don Alberto,
el dueño del bar La Perla, siempre decía que la música cura el alma. Esta noche Victoria esperaba especialmente que tuviera razón. Después de 15 días de ausencia, volvía al pequeño escenario donde tantas tardes había pasado. Isabel se quedó con doña Consuela, que prometió vigilar su medicación y no separarse de la chica. El bar no había cambiado mucho, las mismas mesas de madera, el mismo mostrador destartalado, las mismas fotografías antiguas en las paredes. Solo la gente era diferente, más respetable que de costumbre. Don Alberto le explicó que había una especie de conferencia de negocios en la ciudad y que muchos de los participantes preferían los lugares auténticos a los restaurantes caros. Victoria estaba afinando su guitarra cuando se fijó en él, un hombre alto con un traje claro, sentado en una mesa de la esquina. Destacaba entre los demás comensales no tanto por su ropa cara como por sus maneras, tranquilo y seguro de sí mismo. Algo en su mirada le hizo olvidar por un momento la letra de la canción que estaba a punto de interpretar. «Hoy voy a cantaros una canción nueva», dijo al micrófono. La melodía había nacido en aquellas noches de insomnio junto a la cama de hospital de Isabel. Victoria cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cantó a la traición y al dolor, a las esperanzas frustradas y a los sueños incumplidos. Su voz, normalmente suave y cálida, surgió con una nueva intensidad que contenía un trasfondo de amargura. Cuando terminó, el bar guardó silencio un momento y luego hubo un aplauso. Victoria abrió los ojos y volvió a mirar al desconocido del traje claro. No aplaudía, solo la miraba con una expresión extraña, como si intentara resolver un enigma. Entre acto y acto se sentó en la barra, removiendo distraídamente la limonada que no había tocado. Sus pensamientos volvían a Isabel, a las facturas de la medicación, a su próxima visita al doctor Hernández. «Tu canción, hay tanto dolor en ella», una voz grave la hizo estremecerse. Un desconocido vestido con un traje claro estaba cerca, sosteniendo un vaso de algo ámbar. «¿Puedo sentarme?» Victoria asintió, sin saber por qué. Normalmente evitaba hablar con las visitas, sobre todo últimamente. Raúl Fuentes se presentó, y su apretón de manos fue cálido y seguro. «Victoria», respondió ella, evitando deliberadamente dar su apellido. Había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio, pero aún sentía una extraña amargura por su pronunciación. «Te oí actuar el año pasado cuando pasaba por aquí», dijo Raúl. «Entonces cantabas canciones muy distintas». «La vida cambia», se encogió de hombros Victoria, sorprendida de que recordara su actuación. «Y no siempre para mejor, a juzgar por tu nueva canción». Algo en su voz, un compromiso genuino sin curiosidad intrusiva, hizo que ella quisiera continuar la conversación. Hablaron de música, de viejos compositores, de melodías olvidadas. Raúl demostró ser un excelente oyente y un interlocutor sorprendentemente interesante. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Victoria se disculpó y se apresuró a sacar el móvil. Era doña Consuela. «Isabel tiene fiebre otra vez». La voz de la vecina sonaba preocupada. «Enseguida voy». Victoria sintió que el corazón se le apretaba de miedo. «¿Pasa algo?», preguntó Raúl al notar el cambio en su rostro. «Necesito ver a mi hija. Ella está mal». Empezó a hacer la maleta a toda prisa, pero las manos le temblaban tan violentamente que la guitarra se le salió de la funda. Raúl la cogió un momento antes de que cayera. «Deja que te eche una mano, tengo un coche con chofer, te llevaremos a casa rápido». Victoria quiso negarse. Los años le habían enseñado a no aceptar ayuda de extraños, pero algo en sus ojos, tranquilos y sinceros, la hizo aceptar. El camino a casa transcurrió en silencio. El coche ejecutivo negro se deslizaba suavemente por las calles nocturnas de Barranquilla. Victoria miró por la ventanilla las luces de la ciudad y pensó en lo extraña que era la vida,
En un momento lo pierdes todo y al siguiente conoces a gente dispuesta a ayudar sin motivo. En la entrada, Raúl salió primero y le abrió la puerta. «Gracias por tu ayuda», pronunció Victoria sacando las llaves. «Déjame mi tarjeta de visita». Le entregó un elegante rectángulo de papel grueso. «Si alguna vez necesitas ayuda». Ella cogió la tarjeta distraídamente, pensando solo en la necesidad de subir a casa de Isabel cuanto antes. Solo en casa, después de darle a su hija un antitérmico y esperar a que se le pasara la fiebre, Victoria miró por fin la tarjeta. Raúl Fuentes Rivero, consejero delegado, Inversiones Fuentes. Isabel se durmió, aún acalorada pero ya tranquila. Victoria se sentó junto a su cama, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. Había algo irreal en la aparición de Raúl, como un rayo de luz en una habitación oscura. Recordó cómo había escuchado su canción, cómo la había mirado con comprensión y simpatía, y algo en su interior se estremeció. Por la mañana tuvieron que llevar a Isabel a ver al doctor Hernández. No estaba contento con el empeoramiento del estado de la niña y volvió a insistir en iniciar un tratamiento completo. «El tiempo corre en nuestra contra», dijo mientras revisaba los resultados de las pruebas. Victoria guardó la tarjeta de visita de Raúl en el bolsillo como un talismán. Durante todo el camino de vuelta del hospital, se preguntó si tenía derecho a pedir ayuda a un hombre al que apenas conocía. Pero cuando Isabel empezó a ahogarse de nuevo al subir las escaleras, se dio cuenta de que no tenía elección. Esa noche, después de acostar a su hija, Victoria se quedó mirando el teléfono durante largo rato. Finalmente, haciendo acopio de toda su determinación, marcó el número de su tarjeta de visita. Al tercer tono, contestó una voz familiar. Al habla Raúl Fuentes. «Soy Victoria, la cantante de La Perla. Siento llamar tan tarde, pero necesito ayuda». Hubo una pausa en el auricular y ella estaba a punto de disculparse y colgar cuando él contestó. «Te escucho, Victoria. Cuéntamelo todo». Y lo hizo. La enfermedad de Isabel, la traición de Gabriel, su desesperación y su impotencia. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. Habló y habló hasta que su voz empezó a temblar por las lágrimas contenidas. «Comprendo», dijo Raúl cuando terminó. «Mañana enviaré a mi chofer. Os llevará a ti y a tu hija a una clínica privada. Yo me encargaré de todo». «Pero no podré». «Lo discutiremos más tarde», interrumpió suavemente. «La salud de tu hija es más importante ahora mismo». Tras la conversación, Victoria permaneció largo rato en el balcón, contemplando la ciudad de noche. Por primera vez en muchos días, sintió algo parecido a la esperanza. Quizá don Alberto tuviera razón. La música cura el alma, o al menos la ayudaba a conocer a quienes podían ayudarla a sanar. La clínica privada Santa María era sorprendentemente diferente del hospital público. En lugar de una blancura estéril, había colores pastel cálidos, y en el vestíbulo había un acuario con peces tropicales, cerca del cual Isabel podía sentarse durante horas, hipnotizada por sus suaves movimientos. Victoria seguía sin acostumbrarse a esta nueva realidad. La espaciosa sala con vistas al jardín, la enfermera personalizada, los equipos de última generación, todo parecía un sueño del que temía despertar. Cada mañana, al despertarse en el cómodo sofá junto a la cama de su hija, no abría los ojos durante unos segundos, temerosa de que todo desapareciera. «Mami, mira qué bonito es». Isabel señalaba los peces de colores, apretando las palmas de las manos contra el cristal del acuario. Sus mejillas ya empezaban a sonrojarse y en sus ojos apareció un brillo largamente olvidado. «Muy bonito, cariño». Victoria acarició la cabeza de su hija, con cuidado de no golpear el gotero. «¿Va a venir hoy el señor Raúl?», preguntó Isabel, sin apartar los ojos del acuario. Victoria sintió que el corazón le latía más deprisa.
Raúl las visitaba todos los días y siempre traía algo para Isabel. Un nuevo libro para colorear, un peluche, una historia divertida sobre sus viajes. Nunca hablaba de dinero, aunque Victoria sabía que costaría una fortuna tratarse en una clínica como aquella. No lo sé, cariño, tiene mucho trabajo, contestó ella, aunque sabía con certeza que Raúl vendría. Siempre venía por la tarde, entre reunión y reunión de trabajo. La enfermera María, una mujer joven de ojos amables, trajo la medicación de la mañana. Isabel ya no se resistía a tomar las pastillas. Aquí se las daban en forma de coloridas mermeladas que apenas tenían sabor amargo. ¿Cómo nos encontramos hoy?, preguntó María, comprobando las lecturas de los monitores. Bien, Isabel sonrió. ¿Puedo dar un paseo por el jardín hoy? A ver qué dice el doctor Morales, le guiñó María a la niña. El doctor Morales, el principal especialista de la clínica, apareció una hora más tarde. Era todo lo contrario del doctor Hernández. Joven, enérgico, siempre sonriente, pero su competencia era incuestionable. Las constantes vitales están mejorando, dijo, revisando los resultados de los análisis de esta mañana. Creo que un pequeño paseo le sentará bien. Eso sí, no más de 30 minutos y acompañado de una enfermera. Isabel dio una palmada de alegría. Mientras María la ayudaba a vestirse y le desconectaba la vía, Victoria se asomó a la ventana. Las magnolias estaban floreciendo en el jardín de la clínica. Sus grandes flores blancas parecían imposiblemente hermosas contra el verde oscuro del follaje. Señora Rosales, la voz del doctor Morales la devolvió a la realidad. ¿Puedo hablar con usted un momento? Salieron al pasillo. Victoria se preparó para lo peor. Años de lucha le habían enseñado a esperar siempre malas noticias. El tratamiento está dando excelentes resultados, dijo el médico sonriendo. Si sigue así, en un mes deberíamos poder pasar a Isabel a la terapia de mantenimiento como paciente externa. Victoria se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le bombeaban de alivio. ¿Está segura? Absolutamente. Las técnicas modernas hacen maravillas, sobre todo cuando el tratamiento se inicia a tiempo. Cuando el médico se marchó, Victoria permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo María conducía a Isabel por los senderos del jardín. La niña se detenía de vez en cuando para mirar una flor o una mariposa. Parecía tan pequeña con su bata rosa, pero ya no tan frágil como antes. Bonito día para pasear. Una voz familiar la hizo volverse. Raúl estaba a su lado, con una bolsa de fruta y un libro nuevo. «Hoy llegas temprano», sonrió Victoria, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «He cancelado un par de citas. Pensé que un paseo por el jardín era más importante». Se acercó a la ventana. «¿Cómo está?» «El doctor Morales dice que podrá pasar a la atención ambulatoria en un mes». Raúl le puso la mano en el hombro, y aquel simple gesto de apoyo la hizo llorar de repente. Todas las emociones de las últimas semanas, miedo, esperanza, gratitud, afloraron. «Lo siento», intentó secarse las lágrimas. «No sé cómo agradecértelo, y no sé cómo podré pagar todo esto». Victoria la giró suavemente hacia él. «El dinero es solo una herramienta. Solo tienen sentido cuando te ayudan a hacer algo importante». La risa alegre de Isabel resonó en el jardín. Había encontrado un pequeño conejo en la hierba y trataba de acariciarlo. «¿Sabes?», continuó Raúl mirando a la niña, «cuando oí tu canción aquella noche, me di cuenta de que tenía ante mí a una persona que nunca se rinde. Esa es una cualidad poco común». Victoria sintió que se ruborizaba bajo su mirada. Últimamente se había encontrado a menudo pensando en Raúl como algo más que el salvador de su hija. Su atención, su delicadeza, su capacidad para ayudarla sin humillarla, todo ello contrastaba con el comportamiento de Gabriel. «¡Mami! ¡Señor Raúl!». Isabel los había visto a través de la ventana y agitaba las manos. «Ven con nosotros».
Bajaron al jardín. Isabel arrastró inmediatamente a Raúl para que mirara al conejo que seguía escondido entre los arbustos de magnolias. Victoria la siguió, viendo cómo su hija cogía de la mano al hombre que se había convertido en algo más que un benefactor para ella. ¿Es cierto que los conejos siempre tienen la nariz temblorosa?, preguntó Isabel. Cierto, respondió Raúl con semblante serio. Es como huele en su entorno. Sabes, en Perú, donde voy a menudo por trabajo, hay una leyenda sobre un conejo que... Victoria escuchó su historia a medias, observando más bien cómo Isabel miraba embelesada al narrador, cómo Raúl se ajustaba con cuidado la bata que le resbalaba por los hombros, cómo el sol jugaba en su pelo oscuro con canas apenas visibles en las sienes. Por la noche, cuando Isabel dormía y Raúl estaba a punto de marcharse, se quedó en la puerta de la habitación. Victoria, me preguntaba, cuando Isabel reciba el alta, ¿podríais mudaros los dos a mi casa de campo? Allí hay aire puro, un gran jardín. Sería bueno para su recuperación. Se quedó paralizada, sin saber qué decir. La oferta era tentadora, pero algo en su interior se resistía, tal vez el miedo a volver a depender de un hombre, aunque fuera Raúl. No estoy insistiendo, añadió rápidamente al notar su vacilación. Piénsalo. De todos modos, la casa está vacía la mayor parte del tiempo. Cuando se marchó, Victoria permaneció largo rato sentada junto a la cama de su hija dormida. Isabel sonreía mientras dormía, y esa sonrisa era la mejor prueba de que la vida estaba mejorando. Pero en algún lugar de su mente, el resentimiento contra Gabriel seguía latente, la amargura de la traición persistía a pesar de todos los buenos cambios. Sacó su teléfono y abrió una carpeta de fotos, las mismas que había encontrado en el teléfono de su marido. Camila en un yate, Camila en un restaurante caro, Camila con un collar de diamantes. Victoria no sabía por qué guardaba esas fotos. Quizá le sirvieran para recordar que no todos los cuentos de hadas acaban bien, o que la traición tiene un precio. Al otro lado de la ventana, la noche se hacía más densa. Los suaves farolillos del jardín se iluminaban, proyectando caprichosas sombras sobre las magnolias en flor. A lo lejos se oía el ruido de la ciudad, pero aquí, en la habitación, reinaba la tranquilidad. Victoria cerró las fotografías y marcó el número de doña Consuela. La anciana vecina estaba preocupada por ellos y le pidió que llamara todas las tardes. La casa de campo de Raúl era una joya, un edificio de estilo colonial de 2 plantas rodeado de un frondoso jardín. Isabel estaba encantada con la espaciosa habitación infantil con vistas a los árboles en flor y al pequeño estanque donde nadaban los peces de colores. Victoria también empezaba a acostumbrarse a su nueva vida, aunque a veces se despertaba en mitad de la noche sin saber dónde estaba. Aquella mañana estaba sentada en el porche viendo cómo Jorge, el jardinero, recortaba los setos. Isabel seguía durmiendo. Había dormido mucho desde que le dieron el alta en la clínica, recuperando fuerzas. Victoria bebía café en una taza de porcelana y leía el periódico de la mañana. En la página 3 le llamó la atención una pequeña nota. El renombrado abogado Gabriel Espinosa representará a una importante constructora en un caso de contrato multimillonario. La taza le temblaba en las manos. Durante el último mes había intentado no pensar en su ex marido, centrándose por completo en la recuperación de su hija. Pero ahora que Isabel se recuperaba, viejos rencores empezaban a despertar. «Buenos días», la voz de Raúl la sacó de su ensoñación. «¿Malas noticias?». Dobló apresuradamente el papel. «No, solo pensativo». Raúl se agachó a su lado. Su presencia, como siempre, tenía un efecto tranquilizador. Iba vestido con traje de negocios, iba a una reunión importante en la ciudad. «¿Cómo ha dormido Isabel?». «Bien. El doctor Morales dice que todas las constantes son normales». Sonrió. «Me alegra oír eso. Sabes, estaba pensando, quizá deberías volver a la música».
No tienes que actuar en bares. ¿Podrías organizar algo más? No, interrumpió bruscamente, sorprendida por su propia reacción. Quiero decir, todavía no. Raúl la miró atentamente, pero no dijo nada. Cuando se marchó, Victoria sacó un periódico y releyó el anuncio. Empresa constructora, contrato multimillonario. Recordó cómo Gabriel se había pasado años forjando su reputación, lo orgulloso que se había sentido de cada cliente importante. Raúl tenía un ordenador con acceso a Internet en su despacho. Normalmente no lo utilizaba, pero hoy algo la empujaba a averiguar más. Era fácil encontrar noticias sobre Gabriel. Concedía entrevistas a publicaciones locales, hablaba de sus éxitos profesionales. En una foto aparecía junto a Camila en un acto benéfico. Ella llevaba el mismo collar. ¿Mami? La voz somnolienta de Isabel la hizo cerrar apresuradamente el navegador. Tengo hambre. Durante el desayuno, Isabel parloteó sobre sus sueños, sobre los peces del estanque, sobre lo mucho que le gustaba su nuevo hogar. Victoria escuchaba a medias, con retazos de pensamientos arremolinándose en su cabeza. Gabriel había construido su carrera sobre su reputación de abogado honesto. ¿Qué pasaría si esa reputación se hiciera añicos? Después del desayuno, él e Isabel pasearon por el jardín. La niña había crecido lo suficiente como para correr y jugar, aunque seguía cansándose con rapidez. Victoria observó cómo su hija daba de comer a los peces y recordó cómo Gabriel se había negado a ayudar con el tratamiento. Señora, se le acercó Concepción, el ama de llaves. Ha llamado el señor Raúl, ha dicho que hoy llegaría tarde. Victoria asintió. Últimamente Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo. Algo importante estaba pasando en su empresa. Nunca hablaba de negocios con ella, pero sabía que Inversiones Fuentes era una de las mayores empresas de inversión del país. Por la noche, después de acostar a Isabel, volvió a sentarse frente al ordenador. Esta vez buscó información sobre la empresa con la que trabajaba Gabriel. El proyecto de construcción era realmente grande, la renovación del centro histórico de la ciudad, y Gabriel tenía que asegurarse de que todos los documentos estuvieran legalmente limpios. Victoria recordó cómo trabajaba su exmarido. Había sido meticuloso y cuidadoso, pero a veces tomaba atajos y estaba seguro de que nadie se daría cuenta. Recordaba conversaciones que había oído por casualidad, documentos que había visto en su mesa. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Lo que pensaba era peligroso, ilegal. Podría arruinar no solo la carrera de Gabriel, sino herir a muchas otras personas. Pero no se lo merecía. No les había abandonado a él y a Isabel en el momento más difícil. El sonido de un coche deteniéndose la hizo estremecerse. Raúl había vuelto. Se apresuró a apagar el ordenador y salió al porche. El aire nocturno estaba perfumado de jazmín y las cigarras cantaban a lo lejos. ¿No puedes dormir? Raúl se acercó a ella, aflojándose ligeramente la corbata. Pienso en el futuro. No era mentira, solo que no era toda la verdad. ¿Y qué ves en ese futuro? Victoria le miró, cansada tras un largo día, pero aún atenta a ella. Se merecía sinceridad. No lo sé, respondió en voz baja. A veces siento que no puedo seguir adelante hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que se haga justicia. Raúl guardó silencio durante un largo momento, mirando fijamente la oscuridad del jardín. «Sabes», dijo finalmente, «la venganza rara vez trae alivio. La mayoría de las veces envenena el alma de quien se venga». Hablas como un hombre que nunca ha sido traicionado. La amargura se abrió paso en su voz. Te equivocas, se volvió hacia ella. Sé lo que se siente, pero también sé que la mejor venganza es una vida feliz. Victoria quiso objetar, pero algo en sus ojos la detuvo. ¿Dolor? ¿Comprensión? No podía precisarlo con exactitud. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo.
Isabel respiraba plácidamente en la habitación contigua. En algún lugar de la casa, un reloj hacía tic-tac. Victoria pensó en las palabras de Raúl, en sus planes, en lo fácil que sería dejar atrás el pasado y empezar una nueva vida. Pero entonces recordó la habitación del hospital, la desesperación que sintió al no poder ayudar a su hija. Recordó a Gabriel comprando diamantes para su amante mientras su hija necesitaba tratamiento. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín, convirtiéndolo en un plateado cuento de hadas. En algún lugar de la ciudad, Gabriel dormía en su lujoso piso, sin pensar en lo que había hecho. Camila probablemente estaba a su lado, con el cuello aún adornado con ese mismo collar. Victoria sacó su teléfono y abrió sus notas. Allí ya había recopilado cierta información, fechas, nombres, detalles que recordaba de su vida pasada con Gabriel. Ahora empezó a añadir los nuevos datos que había encontrado hoy. El plan empezaba a tomar forma. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo utilizar las viejas conexiones de Gabriel, sus pequeños secretos, su deseo de éxito rápido. Todo lo que necesitaba era paciencia y cautela. Raúl tenía razón. La venganza puede envenenar el alma, pero a veces el veneno es necesario para curar. Aquella noche se durmió con una sonrisa en los labios. El plan estaba listo. Solo quedaba elegir el momento adecuado para ponerlo en práctica. Durante los 2 meses que había vivido en casa de Raúl, Victoria había aprendido bien su rutina diaria. Iba a la ciudad por las mañanas y volvía por las tardes, a veces quedándose hasta tarde. Los fines de semana solía estar en casa, pasando tiempo con ella e Isabel. Hoy era jueves, uno de esos días en los que seguro que llegaba tarde al trabajo por culpa del consejo de administración. Victoria estaba sentada en su despacho, mirando la pantalla del ordenador. La carta había sido elaborada a la perfección. Había pasado semanas recopilando información, comprobando cada detalle. Un buzón anónimo, registrado a través de una cadena de servidores proxy. Gracias a las lecciones del hermano pequeño de María que trabajaba en informática, estaba listo para enviar material comprometedor a varios destinatarios a la vez. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. En algún lugar de la casa se oían las risas de Isabel. La niña estaba jugando a juegos de mesa con Concepción. Victoria cerró los ojos un momento, recordando la habitación del hospital, las noches en vela, la negativa de Gabriel a ayudar. Un clic y el mecanismo se pondría en marcha. Los documentos que había reunido demostraban que Gabriel había hecho la vista gorda deliberadamente ante una serie de graves irregularidades durante la preparación del contrato de construcción. Es más, había contribuido activamente a encubrir esas irregularidades y había recibido una importante remuneración por ello. Tenía copias de documentos, grabaciones de conversaciones e incluso fotografías de reuniones informales. Pulsó enviar. Los días siguientes se convirtieron en una espera angustiosa. Victoria intentó comportarse como de costumbre, paseando con Isabel por el jardín, discutiendo los menús con Concepción, quedando con Raúl por las tardes. Pero por dentro todo temblaba de tensión. La noticia llegó al tercer día. Primero, un pequeño artículo en el periódico local sobre posibles irregularidades en el proyecto de renovación del centro histórico. Luego, un artículo más detallado en una publicación económica. A última hora de la tarde, la noticia aparecía en los informativos nacionales. Raúl llegó a casa antes de lo habitual, con un rostro desacostumbradamente serio. ¿Has visto las noticias?, le preguntó, encontrándola en el jardín. ¿Ha pasado algo? Ella intentó que su voz sonara inocente. Un gran escándalo en torno a un proyecto de construcción. Tu ex marido está implicado. Victoria miró a los peces de colores nadar en el estanque, haciendo círculos en el agua. Así son las cosas, dijo en voz baja. Raúl la observó atentamente, pero no dijo nada. Al día siguiente, el escándalo creció como una bola de nieve.
Los periodistas desenterraron más detalles, aparecieron nuevos testigos. Gabriel hacía comentarios confusos, intentando justificarse, pero cada palabra que decía no hacía sino empeorar la situación. Victoria observaba los acontecimientos con fría satisfacción. Sabía que el material comprometedor había llegado no solo a la prensa, sino también a la fiscalía. Sabía que las inspecciones estaban en marcha, que los principales clientes rompían uno tras otro los contratos con el otrora exitoso abogado. Por la noche, vio por casualidad a Gabriel en la televisión. Salía de la fiscalía, envejecido, confuso, acosado por los periodistas. Camila no estaba a su lado. «Mami, ¿por qué está papá en la tele?» Isabel se separó de sus dibujos. «Solo son noticias sobre su trabajo, cariño», se apresuró a cambiar Victoria de canal. La venganza estaba servida. Gabriel había perdido todo lo que valoraba. Su reputación estaba arruinada, su carrera destruida, su fortuna derritiéndose ante sus ojos. Debería haber sentido satisfacción, triunfo, alivio, pero en su interior solo había vacío. A la mañana siguiente llegó un mensaje de doña Consuela. Una antigua vecina escribió que había visto a Camila salir de la joyería Esmeralda. Al parecer, había entregado el mismo collar. Victoria borró el mensaje sin responder. Durante el desayuno, Raúl estuvo inusualmente silencioso. Leía el periódico, hojeándolo de vez en cuando por encima de las páginas. Isabel parloteaba sobre sus planes para el día. Quería pintar un retrato de Concepción. «Victoria», dijo finalmente Raúl, mientras la chica corría a su habitación a por sus pinturas. «Tengo que hablar contigo». Ella se quedó helada, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Sé que lo hiciste», dijo él en voz baja. «¿Qué quieres decir?» «Sobre el escándalo Gabriel, sobre los documentos que salieron en la prensa, sobre las conversaciones grabadas». Victoria guardó silencio. No tenía sentido negarlo. Raúl la conocía demasiado bien. «¿Cómo lo has adivinado?» «Te conozco, y te he visto cambiar en las últimas semanas. Algo ha aparecido en tus ojos, algo oscuro». Ella bajó la cabeza. «¿Me estás juzgando?» «No», negó con la cabeza. «Comprendo tus sentimientos, pero me preocupas. La venganza no te traerá la paz». Se lo merecía. La amargura irrumpió en su voz. Nos abandonó cuando más le necesitábamos. Prefirió su entretenimiento a la vida de su hija. Y ahora que le has arruinado la vida, ¿te sientes mejor? Victoria se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. En el jardín, Jorge podaba rosas. La vida normal y cotidiana continuaba, a pesar de la tormenta que había provocado. «No», admitió finalmente. «Solo hay vacío dentro». Raúl se acercó a ella y le puso suavemente las manos sobre los hombros. «La venganza no cambia el pasado. Todo lo que pasó se queda con nosotros. Podemos destruir la vida del agresor, pero eso no curará nuestras heridas». «¡Mami!». La voz de Isabel interrumpió su conversación. «Mira lo que he dibujado». La niña entró corriendo en el comedor agitando un trozo de papel. El dibujo era de ellas tres. Ella, Victoria y Raúl, cogidas de la mano con el telón de fondo de una casa con jardín. Un sol radiante brillaba en la esquina de la hoja. Victoria sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Aquel dibujo se parecía tanto al que aún colgaba en la nevera de su antiguo piso. Pero ahora mostraba a otras personas, otra vida, otra felicidad. «Precioso dibujo, princesa». Raúl se acuclilló junto a Isabel. «¿Solo que sabes lo que falta aquí? El pez de colores en el estanque». «Ah, claro». La niña cogió sus lápices y se fue corriendo a terminar de dibujar. Cuando volvieron a quedarse solos, Victoria se volvió hacia Raúl. «¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?» «Seguir adelante con tu vida», respondió él con sencillez. «Ama a tu hija, quizá volver a la música, e intenta dejar atrás el pasado». «¿Y si no puedo?» «Sí puedes. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Esa noche,
Después de acostar a Isabel, Victoria volvió a sentarse frente al ordenador. Pero esta vez no estaba investigando ni redactando cartas de denuncia. Estaba escribiendo una canción, la primera que escribía en meses. Las noticias seguían hablando del escándalo que rodeaba a Gabriel, pero ella ya no lo seguía. Que el pasado se quedara en el pasado. Ella tenía el presente, una hija que se hacía más fuerte cada día, un hogar lleno de calidez y un hombre que le enseñaba a creer en el futuro. Había pasado una semana desde que estalló el escándalo. Victoria estaba sentada en el porche, rasgando las cuerdas de su guitarra. La melodía no cuadraba, como todo en los últimos días. Debería haberse sentido satisfecha por haber consumado su venganza, pero en su interior solo había un vacío opresivo. Los periódicos de la mañana yacían intactos sobre la mesa. Ya no quería leer sobre la caída de Gabriel, aunque las noticias seguían llegando. A través de Doña Consuelo, de conversaciones casuales, de boletines informativos de los que no podía aislarse por completo. Señora Victoria, Concepción salió al porche con una taza de café recién hecho. Quizá debería dar un paseo. Hace 3 días que no va más allá del jardín. Victoria sonrió débilmente. El ama de llaves tenía razón. Los últimos días habían sido como encerrarse en una jaula voluntaria. Incluso con Isabel, solo había paseado por el jardín, renunciando a sus habituales viajes a la ciudad. «¿Sabes?», continuó Concepción, colocando las galletas sobre la mesa. «Mi abuela siempre decía, cuando consigues un objetivo pero no sientes alegría, significa que el objetivo era erróneo». Victoria dejó la guitarra a un lado. Tu abuela era una mujer sabia. Vivió 93 años y enterró a 2 maridos, se rió Concepción. Solía decir que la venganza era un plato que envenenaba ante todo a quien lo cocinaba. En sus palabras había un indicio de que estaba adivinando el papel de Victoria en el escándalo Gabriel, pero no había juicio en su voz, solo comprensión y preocupación. La voz de Isabel llegó desde la casa. La chica estaba estudiando con su profesor de matemáticas. Después de su enfermedad, necesitaba ponerse al día con el material que se había perdido, y Raúl había insistido en clases individuales. Raúl se había mostrado especialmente atento con ella en los últimos días, pero Victoria sentía que había un muro invisible entre ellos. Tal vez fuera el hecho de que él se hubiera enterado de su implicación en el escándalo, o el hecho de que ella misma se había distanciado, revolcándose en su propio vacío. ¡Mami! Isabel salió corriendo al porche, agitando su cuaderno. He resuelto todos los problemas. El señor Rodríguez dice que lo he hecho bien. Victoria abrazó a su hija, respirando el olor familiar del champú para bebés y los caramelos que Concepción siempre guardaba en el bolsillo del delantal para la pequeña golosa. «Mi niña buena, ¿vamos hoy al parque?» «¿De verdad?» A Isabel se le iluminaron los ojos. «¿Podemos dar de comer a los patos?» «Claro, cariño». Cuando la profesora se fue, se prepararon para dar un paseo. Victoria se maquilló por primera vez en días y se puso uno de los vestidos nuevos que había comprado Raúl. Al mirarse al espejo, se sorprendió al comprobar lo mucho que se le había encogido la cara en la última semana. El parque estaba lleno de gente, un día cualquiera, madres con sus hijos, parejas de ancianos en los bancos, oficinistas apresurándose por el espacio verde. Isabel corrió directamente al estanque donde los patos nadaban de forma importante. Victoria se sentó en un banco, observando a su hija. El sol jugaba con su pelo oscuro, recogido en 2 graciosas coletas. Concepción le hacía peinados nuevos cada mañana. Mirando la cara de felicidad de Isabel, Victoria intentó averiguar si la venganza merecía la devastación que ahora sentía. «¿Victoria?» Una voz familiar la hizo estremecerse. Levantó la vista y vio a Camila. La antigua amante de Gabriel tenía un aspecto diferente al de la última vez que se habían visto. Se habían ido las joyas caras, su maquillaje era más modesto, y había algo nuevo en sus ojos. ¿Cansancio? ¿Comprensión?
Victoria no podía precisarlo. ¿Puedo sentarme?, preguntó Camila, y algo en su voz hizo que Victoria asintiera. Se sentaron en silencio, mirando cómo Isabel alimentaba a los patos. Finalmente Camila habló. «Sabes, realmente lo amaba, ¿no? ¿O eso creía?» Victoria guardó silencio. ¿Qué podía decirle a la mujer que había destruido a su familia? Sabía cortejar muy bien, continuó Camila. Regalos caros, restaurantes, cumplidos. Era como si yo fuera la princesa de un cuento de hadas, y luego todo se vino abajo. ¿Lo dejaste? Las palabras salieron de mi boca. Sí, en cuanto empezó el escándalo. ¿Sabes lo que me dijo? Que tendría que vender todas las joyas que me había regalado para pagar a los abogados. Victoria sintió un sabor amargo en la boca. ¿Sabías que en la época en que te compraba los diamantes, su hija necesitaba tratamiento médico? Camila bajó la cabeza. No, él nunca hablaba de su familia, no lo sabía. Ahora ya lo sabes. Volvieron a quedarse en silencio. Isabel había terminado de dar de comer a los patos y ahora dibujaba en la arena con un palo. «¿Lo hiciste, verdad?», preguntó Camila en voz baja. «Organizaste la fuga de información, reuniste los documentos. ¿Qué te hace pensar eso? Porque yo en tu lugar habría hecho lo mismo». Victoria se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. «¿Y cómo te sientes ahora que tu cuento de hadas ha terminado?» «Vacío», respondió Camila simplemente, como si no fuera real. «Qué gracioso», rió Victoria con amargura. «Yo me siento igual, aunque me vengué». Camila se puso de pie. «¿Sabes qué es lo peor? Todos perdimos en esta historia. Gabriel lo perdió todo. Yo perdí mis ilusiones y tú perdiste tu fe en el amor». «Te equivocas», Victoria negó con la cabeza. «Yo tengo una hija». Y... No terminó la frase, pero la imagen de Raúl apareció ante sus ojos. Su sonrisa amable, sus ojos atentos, su capacidad para ayudar sin humillar. «Entonces eres más feliz que yo». Camila se ajustó el bolso al hombro. «Adiós, Victoria. Y perdóname, aunque sé que no merezco perdón». Se alejó, dejando tras de sí una ligera estela de perfume que ya no era tan caro como antes. Victoria la siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El odio no había desaparecido, pero había algo nuevo mezclado con él, tal vez la comprensión de que todos eran personas que cometían errores. «Mamá, mira lo que he dibujado». Isabel corrió hacia ella y le mostró el dibujo en la arena. 3 figuras cogidas de la mano. «¿Quién es, cariño?» «Somos tú, yo y el tío Raúl. Podemos vivir con él para siempre». Victoria sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «No lo sé, cariño. Es complicado». «¿Por qué es complicado? Es amable y sonríes cuando está cerca. Antes sonreías. Pero ahora no sonríes en absoluto, mami. ¿Por qué?». En boca de la niña, esta simple pregunta sonaba especialmente dolorosa. ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué dejó que la venganza envenenara no solo el pasado, sino también el presente? Por la noche, cuando llegaron a casa, Raúl ya les estaba esperando. Estaba sentado en el salón, hojeando unos papeles. «¿Qué tal el paseo?», preguntó, y Victoria pudo oír la genuina preocupación en su voz. «Bien», musitó ella. «Raúl, tenemos que hablar». Él dejó los papeles a un lado. «Te escucho». No sé cómo seguir adelante. La venganza no ha traído alivio, solo vacío, y temo que ese vacío se trague todo lo bueno de mi vida». Raúl se levantó y se acercó a ella. «¿Sabes qué llena el vacío? El amor. Por tu hija, por la música, por la vida, y tal vez por alguien más». Victoria le miró. «¿Incluso si ese alguien sabe de lo que soy capaz?» «Sobre todo si lo sabe, porque no solo ve tu capacidad de venganza, sino también tu capacidad de amar».
La mañana estaba inusualmente clara. Victoria estaba de pie junto a la estatua de Shakira, en el mismo lugar donde todo había empezado hacía unos meses. La plaza estaba casi vacía, demasiado temprano para los turistas, solo unos pocos lugareños que se apresuraban a sus quehaceres, ignorando a la mujer solitaria junto a la estatua. Había venido aquí al amanecer, dejando una nota para Concepción y Raúl. Necesitaba estar sola, pensar, intentar aclararse. En sus manos sostenía su viejo cuaderno de letras, el mismo en el que una vez había escrito su dolor y su desesperación. La brisa del mar agitaba las páginas. Victoria las hojeó lentamente, leyendo líneas escritas en diferentes momentos de su vida. Aquí había una canción sobre su primer amor por Gabriel, aquí una canción de cuna para la pequeña Isabel, aquí unas amargas líneas sobre la traición. La historia de su vida, grabada en poemas y melodías. En las últimas páginas había letras nuevas, nacidas después de la venganza. Eran diferentes, más oscuras, llenas de vacío y arrepentimiento. Victoria sacó un bolígrafo y empezó a escribir allí mismo, junto a la estatua. En el vacío de mi venganza busqué la paz, pero solo encontré sombras tras este muro. En algún lugar a lo lejos oyó el sonido del oleaje. Levantó la vista hacia la estatua. La Shakira de bronce seguía congelada en un movimiento de baile, pero ahora su sonrisa parecía más de advertencia que de comprensión. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Raúl. ¿Va todo bien? Victoria no contestó. Siguió escribiendo, dejando que las palabras fluyeran libremente. La plaza se iba llenando de vida poco a poco. Abrieron los primeros cafés, aparecieron vendedores de recuerdos y pasó un grupo de turistas madrugadores. Victoria apenas reparó en ellos, inmersa en sus propios pensamientos. Recordó la última conversación que había mantenido con doña Consuela la noche anterior. La vieja vecina había venido de visita, trayendo sus famosas tortillas y noticias de su antiguo barrio. Gabriel ha vendido el piso, dijo doña Consuela, removiendo el té. Dicen que se marcha a otra ciudad. Victoria esperaba que esta noticia despertara alguna emoción, pero estaba tranquila por dentro. La venganza se había consumado, pero no trajo la catarsis esperada. En su lugar, había una sensación extraña, como si se hubiera cerrado una puerta al pasado. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Isabel. Victoria contestó. «Buenos días, Sol». «Mami, ¿dónde estás? El tío Raúl dice que volverás pronto, pero estoy preocupada». «Solo estoy dando un paseo, cariño. Volveré pronto». «¿Puedo enseñarte una canción nueva? La he aprendido al piano». Victoria sonrió. Tras su recuperación, Isabel había empezado a tomar clases de música. Raúl había insistido en ello, viendo cómo la niña se sentía atraída por las artes. «Por supuesto, cariño, tengo muchas ganas de escucharla». Terminó de hablar y volvió a mirar la estatua. Habían cambiado tantas cosas desde aquella tarde en que estuvo aquí, destrozada por la traición de su marido. En aquel momento le había parecido que la vida se había acabado. Ahora se daba cuenta de que aquello no era más que una curva en un nuevo camino. Victoria sacó un sobre de su bolso, las últimas fotos de Gabriel con Camila que guardaba como recuerdo de la traición. Lentamente, una a una, comenzó a romperlas en pedacitos. El viento recogió los trozos y se los llevó al mar. Sonó el teléfono. Raúl otra vez. «Solo quería decirte», su voz era suave, «decidas lo que decidas, te apoyaré». Victoria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Aunque decida marcharme?» «Incluso si lo haces, pero espero que te quedes. Isabel y yo te queremos mucho». Amor. La palabra resonó en su alma. ¿Cuándo había sido la última vez que se había permitido amar y ser amada, sin miedo, sin intentar controlar, sin ansias de venganza? Abrió su cuaderno por una página en blanco y empezó a escribir una nueva canción, no sobre la venganza, no sobre el dolor, sino sobre la esperanza.
sobre cómo a veces hay que dejar atrás el pasado para que pueda empezar el futuro, sobre cómo el amor puede llenar hasta el vacío más profundo. El sol salía cada vez más alto, la plaza se llenaba de gente. Algunos turistas empezaron a hacer fotos de la estatua y Victoria se apartó para dejarles espacio. Los vio sonreír, posar, disfrutar del momento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de esta vida sencilla y normal. Su mirada se posó en el escaparate de la tienda de música de enfrente. En el reflejo se vio a sí misma. Ya no era una mujer rota en busca de venganza, sino alguien nuevo, alguien que acababa de empezar. Era hora de volver a casa. A casa, esa palabra ya no significaba el viejo piso con sus recuerdos de traición, sino una casa espaciosa con jardín donde Isabel había aprendido a tocar el piano, donde Concepción horneaba galletas por las mañanas, donde Raúl esperaba su regreso cada noche. Victoria miró la estatua por última vez. «Gracias», susurró, sin saber si daba las gracias a la figura de bronce o al destino que la había guiado a través de su calvario. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Raúl. «Voy a volver».